Estamos en victoria, ¿usted lo puede creer? ¿Puede usted creer que Dios no se quedará nunca sin testimonio? Dios siempre mandará a tiempo, es más, y hasta fuera de tiempo, una palabra precisa para usted. Usted no se encuentra en este lugar por casualidad, sino porque hay un propósito de Dios. Quizás usted hizo planes para llegar a esta hora, pero era el propósito de Dios que usted está acá. Y porque es el propósito de Dios que estemos todos nosotros en este lugar, sin duda hoy saldremos bendecidos por el poder de su palabra. ¿Puede decir amén usted a esa palabra? ¿Puede decir amén? Yo de este lugar saldré bendecido. Porque es verdad, hemos venido a adorar el nombre del Señor y desde temprano se está quemando adoración. Usted se unió al mover que vienen trayendo los otros hermanos. Pero el principio es el mismo. Y es reconocerlo a Él como el Señor. Como el Señor. Suficiente Salvador de su vida. Eso es más que un motivo para decirle, Padre, yo estoy aquí para adorarte, para bendecirte. Cuando usted reconoce, por favor, si este es el aplauso para Dios, dejamos mucho que hablar. Mucho que hablar, créame. Estamos aquí para darle gracias porque por su misericordia usted está acá. No creo que usted haya venido a este lugar simplemente para que lo vean, ¿verdad? Santo es el Señor. Quiero públicamente darle gracias a Dios en esta hora por el privilegio que me concede de exponer su palabra a cada uno de ustedes, también a nuestros pastores por el voto de confianza y a ustedes que están en este lugar por la atención que van a brindar a la palabra de Dios. Creo que sin más preámbulo podemos abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Si Dios permite estaremos leyendo el 10, 11 y 12. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias en esta hora, porque hoy estamos aquí, mi Dios, como un solo cuerpo, con una sola mente, mi Dios, unidos en espíritu, mi Dios amado, para oírte hablar. Que sea todo conforme tu voluntad, conforme tu propósito, conforme tu grandeza, mi Dios. Tu palabra que es bendita, mi Dios, porque nace de la fuente de la bendición misma, que eres tú, Jesucristo. Permite que ella salga, mi Dios amado, como saeta encendida, mi Dios amado, y que sea penetrada hasta lo más profundo de nuestros corazones hoy, Señor amado, y que arda, mi Dios, en el corazón, mi Dios, para que en el latir de nuestro corazón, mi Dios, todo nuestro cuerpo, todos nuestros miembros, mi Dios, todos nuestros nervios, Señor, sean impactados, Padre amado, por el poder de esta palabra. Espero cosas grandes en ti, Señor, porque tú eres grande. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios amado, te lo pido. ¿Usted lo tiene? Éxodo capítulo 3, 10, 11 y 12. Entonces lo leeremos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Puede sentarse, pero puede dar un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Alabado sea el Señor. En esta hora estaremos hablando bajo el tema del poder de uno. Claro que no es uno como número, sino uno como persona, como uno solo. El poder de uno. ¿Cuántos creen que hay poder en uno? Amén. Hay poder, ¿verdad? ¿Verdad? El poder de uno. ¿Sabe? Cuando analizaba estos versículos, podía ver que, y quiero darle una estadística más o menos, pongámosles un 80%, porque cuando uno habla con las personas, todos casi coincidimos en lo mismo. Cuando Dios llama a alguien al ministerio,
es muy difícil que de una se diga, sí, Señor, amén, aquí estoy, heme aquí. Siempre van a haber dudas, siempre va a haber, Señor, ¿yo? ¿Me escogiste a mí? ¿Crees que yo sea posible? Habrá un margen a dudar si verdaderamente yo estoy totalmente capacitado para ejercer lo que Dios verdaderamente quiere. Bueno, la mayoría conoce el testimonio de nuestro pastor, cuando el Señor lo llamó acá. Y hubo una cierta relación, comunicación entre Dios, pero Dios lo estaba llamando al ministerio. Dios le había mostrado poco a poco las cosas que iban a suceder, pero un buen día Dios lo llamó. Y eso es lo lindo de Dios, que lo podemos ver en tiempo de hoy, lo podíamos ver en la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo empezaba a apartar las personas. Lo vimos cuando Jesucristo escogió a sus discípulos, y lo vemos en Jehová Dios de los ejércitos llamando a Moisés. O sea, el patrón de Dios no cambia, porque Dios no cambia. El orden de Dios sigue siendo el mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en su presente. Fíjese que le dice, ven, Dios está llamando a Moisés al ministerio. Y después que lo encomienda le dice, ve. O sea, lo llama, lo encomienda y lo manda. Ese es el patrón de Dios. Dios te llama, Dios te encomienda una misión y te manda. Claro que si buscáramos un sinónimo para la palabra ven, sería regrésate. Dios le estaría diciendo a Moisés, regrésate a Egipto, vuélvete a Faraón y saca a mi pueblo. Claro, Moisés sabía dónde él iba, sabía dónde él se iba a meter, sabía dónde y con quién iba a luchar. Por eso quizás viene la duda si él era totalmente capaz de hacerlo. Y esto pasa mucho en el pueblo de Dios, bendito sea el Señor, que dudamos de nuestra capacidad, dudamos verdaderamente de nuestro poder, dudamos si verdaderamente lo podemos hacer, porque vemos las cosas totalmente diferentes a como las puede ver Dios. Dios lo estaba viendo de una manera positiva, lo estaba viendo de una manera que Moisés podía liberar al pueblo, pero Moisés no. Como podemos saber muchos en este lugar, que Dios nos ha encomendado una misión, y estamos frenando el propósito de Dios porque decimos no nos encontramos capacitados para hacerlo. Pero Moisés, en los ojos de Dios, estaba capacitado. ¿Cómo está usted en esta hora? Para hacer lo que Dios le ha dicho que le haga. Así como uno tiene que ver la realidad en la cual vivimos. Somos personas capacitadas de poder hacer lo que Dios nos ha pedido que hiciéramos. ¿Por qué? Porque con Dios somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Ve, porque yo estaré contigo. El respaldo de Dios en la misión. Moisés no se llamó solo, ni lo llamó el suegro. Fue Jehová Dios de los ejércitos que lo llamó. Dios llama, Dios encomienda, Dios te manda, pero Él te respalda. Ahora bien, la señal que le da el Señor quizás no fue de las mejores que Él quiso oír del Señor, porque para ver esta señal él tenía que ir y hacer lo que Dios le estaba diciendo, tenía que moverse, tenía que actuar, tenía que caminar en fe de que cuando lograra sacar al pueblo en ese mismo monte glorificaría el nombre del Señor. O sea, para ver esa promesa realidad, Moisés tenía que actuar, como se hablaba esta mañana. Para ella poder ver a su hijo resucitado, tenía que salir en busca de aquel varón de Dios. O sea, había una acción que debíamos hacer. Hay una acción que usted debe de hacer. Para usted ver el propósito de Dios en su vida, usted va a tener que accionar, va a tener que moverse. Usted no está en este lugar para calentar una banca. Usted no es un número en un papel. Usted es un potencial en las manos de Dios. Pero tiene que activarse. Tiene que motivarse y empezar a caminar. Ahora bien, vamos a ver cómo hago para llegar del 3 hasta el 32, que es donde quiero hablar. Moisés regresa, se presenta ante la corte de Faraón y empieza el diálogo, empieza a hablar. Y Faraón se empieza a poner duro. No van a ir todos, van a ir ciertos, no van a ir los animales. Dios
al ver la negativa y ver cómo el corazón de Faraón se empieza a endurecer más, empieza a mandar plagas. Plaga aquí, plaga allá, hasta el final, Faraón decide dejar al pueblo. Y el pueblo de Israel sale rumbo al desierto a adorar y bendecir al Señor. Cuando Israel se encontró en el Mar Rojo, Faraón le llegó la noticia de que el pueblo estaba huyendo. Encendido un fuego en ira, arranca a buscar a los israelitas para volver a capturarlos y volverlos a poner en prisión, en esclavitud. La historia casi todos la conocemos. De una manera sobrenatural, Dios usa a Moisés para dividir las aguas. El pueblo cruza en seco, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra, que el pueblo cruzó en seco. Cuando el último que venía en la fila sacó sus pies de lo que era el agua, porque era en seco, Faraón venía atrás de ellos, galopando. Los vamos a agarrar. Este es el camino. Ellos salen por aquí, nosotros los vamos a agarrar. Cuando Moisés bajó la vara, esos egipcios nunca más volvieron a verlos. Esos que lo perseguían nunca más volvieron a perseguir al pueblo de Israel. Moisés se estaba convirtiendo para el pueblo de Israel en un líder. En un líder que tenía la capacidad de reflejar el poder de Dios hacia el pueblo. Pero el Señor en su misericordia empieza a guiar al pueblo de día con una nube, de noche con una columna de fuego, un sistema de GPS. Perfecto. No falla. Yo no sé si usted alguna vez le ha fallado el GPS. Créame. El otro día me pasó a mí, terminé en Delaware, ya casi contra Pensilvania. Me dice, dobla levemente a la derecha. ¿Y usted qué hace? Dobla a la derecha. No, y era seguir de largo. Cuando quise acordar, estaba cruzando el puente para entrar a Pensilvania, hice como 25 millas más. O sea, el GPS nuestro, el que está guiado por el satélite, falla, pero el de Dios no falla. Es uno el que falla, es uno el que hace las cosas que no tiene que hacer. Pero Dios empieza a trabajar con Israel. Dios empieza a trabajar con Israel y le da maná de día, fresco, para todo el día. Al otro día otro maná y otro. El pueblo se cansa, quiero carne, le manda codornices, ¡bum!, comen carne, quiero agua, sale agua. Y ahí empieza el pueblo a pedir, a exigir. Pero no sé cómo, en qué momento de la historia el pueblo de Israel se olvidó de Dios, abandonó a Dios. Y lo vemos aquí en el 32. Dice la palabra de Dios que el pueblo empezó a pedir otras cosas a ciertos hombres. Eso me da a mí a entender que los milagros no siempre te van a garantizar una vida fiel al Señor. O sea, el que Dios haga un milagro en su vida, escuche bien, no le va a garantizar a esa persona tener una vida seria delante de Dios. ¿Cuántos conocemos a personas que Dios ha sanado, que Dios ha restaurado, que Dios ha bendecido? Y usted lo veía en el tiempo de angustia todos los días, cuando Dios lo bendice, Dios hace el milagro. A la semana sí te he visto, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque los milagros no te garantizan una vida fiel al Señor. El pueblo de Israel estaba viendo día a día los milagros de Dios, pero eso no le garantizaba. ¿Por qué? Porque tenían una fe fingida. La sombra de ellos era totalmente diferente a lo que era. Aparentaban una cosa, pero su sombra era totalmente diferente. Ellos caminaban bajo el poder de Dios, pero su corazón estaba lejos de lo que era Dios. Al punto fue, bendito sea el Señor, que cuando pasó este problema, ellos le pidieron a Aarón que le hiciera un Dios. Y lo interesante de esto es, yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, de que el primer ídolo que Israel logró crear o construir o hacerse o adorar, no fue ese becerro, sino fue Moisés. Y eso es peligroso en estos días, cuando nosotros ponemos nuestra expectativa en los hombres. Eso es peligroso. Eso es peligroso cuando uno
debido a la relación que tiene cierta persona con Dios, que vemos que Dios lo usa poderosamente y que se somete a Dios y vemos cosas enormes en Dios, la gente empieza a poner en la persona ciertas cualidades que no le corresponden que tenga. ¿Por qué? Porque cuando esa persona empieza a mostrar su lado humano y falla o peca, uno termina defraudado, desilusionado. Uno termina totalmente diciendo, wow, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está aquel o aquello? Pero Moisés fue un hombre que caminó en integridad. Moisés caminó en integridad delante de Dios. Moisés caminó en integridad delante del pueblo. Lindo es cuando uno le pueden decir fuera de este lugar, verdaderamente, esa es una mujer de Dios. O cuando usted le pregunta algo a sus hijos, le dice, oh sí, mi papá es una mujer de Dios, mi papá es un hombre de Dios, una mujer de Dios. O en el trabajo le dice, no, con él no te metas porque él no está ni en eso. Qué lindo que es eso. Eso es como algo que debe uno decir gloria a Dios porque el testimonio tuyo, Señor, se refleja. Dese lo fuerte que es para Él. Pero no podemos poner a nadie en lugar de Dios. Cuando Moisés se fue a buscar los 10 mandamientos, todo se vino abajo. Todo se cayó. Todo terminó. Y déjame decirle que hay personas que vienen a la iglesia porque usted viene a la iglesia. Voy a dar un ejemplo. Hay esposos que vienen porque la esposa viene. Hay hijos que vienen porque los padres vienen. Hay hermanos que vienen porque les gusta cómo predica el ministro o cómo habla el ministro. Por eso le decía que es peligroso cuando ponemos nuestra confianza en los hombres. Es peligroso porque, ¿qué si esa hermana no viene más? O los padres no vienen más. O el ministro ya no está dentro de las cualidades que usted espera de un hombre de Dios. ¿Usted no va a venir más tampoco? Por eso Jeremías 17:5 lo dice, que es maldito el hombre que confía. Pero muchas veces malinterpretamos ese texto. Porque hay momentos en el cual debemos de confiar en personas para diferentes actividades. Lo vemos aquí en la iglesia. Pero ahí está hablando cuando sacamos a Dios y ponemos al hombre. Cuando sacamos que el brazo poderoso de Dios, que es el que nos fortalece, y pensamos que el hombre es totalmente capacitado para ayudarnos en este aspecto. Ahí es cuando se vuelve uno en maldición. Hay momentos en el cual va a tener que confiar en su compañero. Es más, nosotros estamos llamados a trabajar juntos. ¿Cómo vamos a trabajar juntos si no confiamos los unos con los otros? ¿Me entiende? Pero a veces le damos una interpretación diferente. Y sacamos del contexto en el cual Jeremías estaba hablando. Fíjese, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, pone a un hombre por su fuerza. Porque eso es lo que es el brazo. El brazo tipifica la fortaleza. ¿De dónde viene su fuerza? ¿De dónde viene su fuerza? ¿No viene de Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra? Pues ahí debe estar su confianza, en el Señor. Déselo fuerte porque es para Él. Le decía que Israel había puesto en Moisés todas sus expectativas. Y se lo voy a mostrar con la palabra. Porque dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué es lo que le ha acontecido. Fíjese, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no fue Moisés, fue Jehová el que lo sacó. El pueblo estaba viendo a Moisés como Dios. Eso es lo peligroso. Cuando vemos a un hombre como Dios. El pueblo necesitaba tener a alguien para creer. Cuando Moisés se fue, el pueblo se quedó sin nada. Dijo, Aarón, levántate. Necesitamos a alguien que podamos ver, que podamos tocar, que le podamos clavar puñales por la espalda, que podamos hablar de él. Haznos algo. Porque este que nos sacó de Egipto, no sabemos qué tiene. Aleluya. ¿Entiende lo que le digo? Pero espere un momento.
No era culpa de Moisés todo esto. Era del pueblo. Porque Moisés solamente estaba mostrando su testimonio delante de los hombres. Moisés fue un hombre que, como le decía, que vivió en integridad delante del pueblo y delante de Dios. No era culpa de Moisés. Él solamente estaba enseñándole al pueblo cómo tener una relación con Dios. Cómo vivir una vida agradable a Dios. Pero el pueblo lo había tomado por otro lado. Debido a los atributos, las cualidades que Moisés tenía con Dios, que bajaba y lo veía encendido, que veía que la nube se paraba, el pueblo empezó a malinterpretar eso. Y ahí es cuando entendemos lo peligroso que es poner a personas en el lugar de Dios. Esto lo digo como manera de edificación de la iglesia. Debemos de ser personas edificadas, porque después afuera nos malinterpreta. Afuera dicen que todo es para fulano, que todo es para mengano, pero cuando no es así. Pero nosotros lamentablemente a veces damos un mal ejemplo. Es doctrina, si usted lo quiere tomar, tómelo, y si no, allá usted. Delante de Dios la palabra sale. Amén. Déselo fuerte porque es para Dios. Creo que entre el domingo pasado con mi hermano y hoy, el que no se endereza es el que no quiere. Pero Dios no se queda sin testimonio. Dios nos quiere llevar por un camino de victoria en victoria. Y si hay que pasar lima, se pasa. Pero la idea es que entremos pulidos y afilados delante de Él. Amén. Déselo fuerte porque es para el Señor. Así que si usted viene a este lugar por primera vez, siéntase agradecido porque Dios le está enseñando cosas nuevas. Y si ya estaba aquí en este lugar, márquelas de vuelta, porque siempre es bueno recordar lo bien aprendido. Dice, no se olvida. ¿Verdad? Ahora, Moisés demostró cómo tener una relación delante de Dios. Le voy a explicar cómo él lo hizo. Como le decía, él fue un hombre íntegro que lideró a un pueblo, a casi 2 millones de personas. Los sacó de la esclavitud, los guió por el desierto a conocer el verdadero Dios. Ahora, ¿es usted una persona íntegra? ¿Tiene usted integridad personal? Cuando buscamos un significado de la palabra integridad, es la capacidad que tiene de actuar en consecuencia de lo que se hace. Si usted dice, no, esto es rojo, usted se queda con que es rojo. Si usted dice eso es malo, usted se queda con que eso es malo. Aun cuando no lo ven. Eso es una persona íntegra. Que no se cambia, que no se vende, sino que siempre se mantiene con una sola palabra. Ese era Moisés. Una persona que tenía integridad personal. Le voy a contar algo de manera de experiencia, quizás que coincido con usted. La integridad cuesta muchísimo construirla. Créame, puede llevar años en construir integridad personal. Pero tan solo llega a minutos destruirla. Tan solo minutos se destruye lo que cuesta años edificar. Por eso, si usted es una persona íntegra, manténgase íntegro. Manténgase íntegro. Manténgase íntegro, que tarde o temprano Dios respaldará esa integridad. Déselo fuerte lo que es para Él. ¿Sabe? No son todos los que son íntegros, pero el que lo logró entender, le dio un aplauso a Dios. Otra cualidad que él tuvo fue que era un hombre de carácter. No de temperamento, no de temple, sino de carácter. Me acuerdo cuando se nos enseñó, hace unos cuantos años atrás, la definición de esas palabras. Me acuerdo que carácter, decía la nota, que el carácter no se nace con él, sino que se va desarrollando a manera que uno va enfrentando las dificultades en la vida. Por eso usted ve personas que tienen un carácter y otro tiene otro carácter. Uno puede ser más atrevido, otro puede ser menos atrevido, más impulso, menos impulso. Pero el carácter es el que lo diferencia a usted de su hermano que está al lado. Ese es el carácter. Es lo que tiene usted que no tiene él. Que usted lo tiene, porque en medio de la lucha, en el paso a paso de cada día, usted se ha ido formando.
Usted se ha ido formando. Los golpes de la vida, pa, 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 pa. Duele, pero me voy formando. Y ese va formando su carácter y es la persona que usted es hoy. Usted tiene un carácter que, ¿sabe qué? Muchas personas lo querían tener. Valórese a sí mismo. Crea en usted mismo. Crea en usted mismo. Eso es lo fuerte que es para él. Moisés estaba demostrando el poder que había en un hombre. En uno. El poder que había en uno. Eso era lo que él estaba haciendo. Con una vida íntegra y con un carácter definido. Todas las experiencias que Moisés había tenido a lo largo de su vida habían hecho de él un hombre con carácter. Es digno de tener en mente, de siempre remarcar el porqué de las cosas. Ahora aparece el hermano totalmente diferente. Este personaje Aarón, que era sacerdote, era totalmente diferente a lo que era Moisés. Y me gusta porque tiene que haber habido un diálogo. Tiene que haber habido un diálogo entre los hermanos. Quizás yo le pondría, Moisés, Aarón, mira Aarón, Jehová me llamó que suba al monte, hacete cargo del pueblo, mientras que yo voy y vengo. Tranquilo Moisés, todo está bajo control. Yo gobierno el pueblo, está todo tranquilo. Ve tranquilo. Aleluya. Cuando Moisés se fue, estaba echado durmiendo, porque lo vinieron a despertar. Él no tuvo el suficiente valor o el suficiente carácter para dominar al pueblo. Cuando en el último viaje que nuestro pastor se fue, él le dio notas a ciertos hermanos, ¿verdad? Pero en la nota no solamente había un plan de trabajo, sino que había algo que responsabilizaba a esas personas. Y una de esas palabras que yo oí fue: asegurémonos de que todo siga el mismo orden, de que todo se siga manteniendo en la misma secuencia, en la misma dinámica. ¿Por qué? Porque pueden suceder cosas cuando el líder no está. Aleluya. Cuando el líder no está, eso es lo fuerte que es para él. Aleluya. Moisés se fue, el pueblo vino, le dijo: Aarón, mira, haznos algo porque no sabemos qué pasa con Moisés. Empieza a buscar oro por aquí, oro por allá, pum, pum, pum. Sale el becerro, Moisés desciende. Me gusta el diálogo que hay en el 21 y se lo voy a leer si usted me permite. Y si no, igual se lo voy a leer porque soy bueno. Amén. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan gran pecado? Moisés preguntándole. Y él respondió Aarón: no se enoje mi señor. Quería como ablandar un poco la cosa. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué es lo que le haya acontecido. Escuche la respuesta de él. Y yo le respondí: ¿qué tienen? ¿Oro? Apartarlos. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Por favor. Lo eché en el fuego y salió un becerro. Por favor, Aarón. Asumir la responsabilidad. Sé un líder responsable. Toma conciencia de lo que tenés en tu mano. Se confió en ti porque eres capaz, pero al no valorar lo que verdaderamente se le dio, se echó a dormir. Y cuando el pueblo presionó, porque él sabía que el pueblo era malo, les creó, escuche bien, les creó ese becerro. Y mire, una persona que no tiene carácter, que no tiene autoridad, que no tiene autoestima, que no tiene dignidad. Yo lo eché en el fuego, Moisés. Y salió este becerro, y pulido que salió. Y bien. Mentiroso. Eso es lo que era. Era un líder mentiroso que estaba llevando al pueblo a la idolatría.
no todas predican la verdadera palabra de Jesucristo. Por eso cuando usted viene y nos visita una vez y se va y viene otra vez, siempre va a ver a los mismos hermanos en este lugar. Porque gracias a Dios no tenemos necesidad de buscar en otro lado lo que el Señor nos abastece en este lugar. Amén. Y se lo voy a mostrar que era un mentiroso. Dice el 32:5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y programó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová, y al día siguiente madrugaremos y ofreceremos holocausto y presentaremos ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahora bien, ¿cómo que nada había pasado? Está todo bien, hoy hacemos esto, mañana volvemos y adoramos a Dios y total, colorín colorado, ¡pim!, se terminó todo. Como que nada había pasado. Como que hoy podemos estar acá y mañana podemos estar allá. Tremendo. Hay un ejemplo en la Biblia que lo tengo anotado aquí, que es en 1 Samuel 15:14, cuando el profeta regresa y va a ver al rey. Y le dice Samuel entonces, dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Si usted tiene un poco de trasfondo bíblico, sabrá que Saúl había sido encomendado por Dios para una misión, que era destruir todo lo de Amalek. Pero creyendo en su autoestima y siendo cómplice con el pueblo, desobedeció a Dios e hizo lo que el pueblo quisiera. Eso es lo importante de tener líder, que sean íntegros, que es lo que Dios dice y no lo que el pueblo dice. ¿Por qué? Porque si se deja llevar del pueblo, hace rato esto se hubiera terminado. Hace rato esto se hubiera terminado. Porque el pueblo es echado al mal. Pero como Moisés se mantuvo íntegro, pudo bajar y rezongar al líder que estaba ahí. Este rey, nuevito estaba. En la primera de canto, desobedeció a Dios. Y Saúl le respondió: de Amalek lo he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, quédate tranquilo. No lo destruiste todo. Nadie te mandó a hacer eso. Nadie te dijo: no, lo mejor guárdalo y lo malo destrúyelo. No, Jehová te dio, destruye todo. Así fue lo que dijo Dios. A Dios se le antojó que todo fuera destruido, pues todo tiene que ser destruido. En ningún momento le habían dicho a este rey que apartara lo bueno o lo malo. Dios le dijo: destruye todo. Todo. Había que mantenerse íntegro a esa palabra. Y dice el 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Aleluya. Aleluya. Y el prestar atención que la grosura de las carnes, o de su carne. Entonces, en otra palabra, la gloria de Dios. Podemos estar aquí nosotros, hoy, adorando y bendiciendo a Dios y aleluya, todo bien. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Y el Señor, eso yo no lo recibo. Eso para mí no es agradable. Podemos cantar mejor que los ángeles, si cantan bien, porque yo nunca lo he escuchado. Podemos tener una voz espectacular, pero totalmente alejado de la obediencia de Dios. Totalmente alejado de lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Por eso, estos dos ejemplos nos revelan a nosotros la condición en la cual debemos todos nosotros caminar en este evangelio. Tratar de lograr ser personas íntegras no va a ser una tarea fácil. Más si alguna vez usted la tuvo y la descuidó. Como le dije,
y ahora está empezando a volver a construir una vez más su integridad delante de Dios y delante de sus hermanos. Pero Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Déselo fuerte. Por eso Él trae esta palabra en esta hora, para poder edificar en ella unos fundamentos sólidos, para que podamos ser creyentes que puedan mañana poder salir airosos en diferentes dificultades. Y cuando vengan esas amistades que ustedes saben que tienen la capacidad o la fuerza de querer como mantenerse íntegro y con carácter delante de lo que se pueda presentar. Amén, iglesia, que el Señor lo bendiga. Se me pone de pie, por favor.